La pregunta que vamos a hacernos es la siguiente. ¿Algunos se aprovecharon de los ciudadanos en la pandemia? ¿Realmente la pandemia se animó a combatirla? ¿Se obligó a combatirla? Y también, ¿algunos ciudadanos se aprovecharon económicamente de ese momento? ¿Algunas personas se aprovecharon de los ciudadanos? Pero que nos mintieron desde el minuto cero. A ver, el problema es que, vamos a ver, cuando usted dice se aprovecharon, pues se aprovecharon para implementar muchísimas cosas. Luego, aparte, los que tenían la cara muy dura, pues aprovecharon para las presuntas chorizadas. No vayan a meter ninguna querella. Entonces, ya está. Y entonces de aquí, pues como no había mascarillas, pues se tenían que buscar mascarillas de donde fuera, pues se hacían negocietes y algunos se forraron. A ver, el tema de las vacunas. El tema de las vacunas, hay que recordar que se compraron a través de la Unión Europea, que hacía una compra centralizada. Bueno, la señora que manda, es decir, la gerente mayor de la Unión Europea, la señora Ursula von der Leyen, su marido es CEO de una empresa asociada a Pfizer. Curiosamente, los acuerdos que se firmó por parte de la Unión Europea con Pfizer y luego con otras empresas farmacéuticas son secretas. Nadie sabe qué se firmó ahí y siguen estando secretas. Es decir, bueno, pues entonces por ahí el espectador que ha hablado de los amos del cortijo, pues por ahí ya puede empezar a ver algunos los amos del cortijo. Pero el hecho es que se utilizó la pandemia para implementar toda una serie de cosas que se llama el nuevo orden mundial, que está explícito en la Agenda 2030 y que, hecho de una manera que si no hubiera estado la pandemia, pues igual hubiera provocado mayor rechazo en la sociedad, como se utilizó como medida para paliar y para acabar con la pandemia, la gente la aceptó de buen grado. Yo le decía a usted cuando veníamos aquí que estábamos solos. Sí, eso hace un año. Le decía, esto viene para quedarse, esto viene para quedarse, esto viene para quedarse. Y se ha quedado. Porque el tema no era eliminar el virus. Porque hay muchas cosas que se tomaron que desde el punto de vista médico no tenían ningún sentido. Ninguno. ¿Quisieron meter miedo a la gente? Bueno, como decía Maquiavelo en El Príncipe, el príncipe que controla el miedo de su pueblo domina su alma. Y entonces, si la gente tiene miedo, es más fácil que determinadas resoluciones o acciones que toma, en este caso el Estado, lo acepte porque entiende que esas medidas son buenas para ellos. ¿Y qué mayor miedo que el miedo a morirte? Desde luego. ¿Qué mayor miedo? Entonces, como te decían, esto te va a salvar, pues la gente aceptó de buen grado muchísimas de las medidas que hoy, que ya no hay virus, en teoría, según dicen ellos, o ya es un virus como la gripe y que por lo tanto no afecta a una mortalidad excesiva, siguen estando. Y entonces te preguntas, si eran para acabar con la pandemia y ya no hay pandemia, ¿por qué siguen esas medidas? Bueno, esas medidas siguen porque esas medidas estaban para implementarse. Como sin pandemia hubiera sido más complicado porque hubieran generado mayor rechazo social, se utiliza la pandemia para implementarlas. Y ya las tienes. Punto.